Te doy la bienvenida y sin más preámbulos te cuento. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el silencio puede llegar a ser ensordecedor? No me refiero a la falta de ruido exterior, sino a ese momento en que dejamos de escucharnos a nosotros mismos por miedo a lo que nuestra propia voz tiene que decir. Hola, soy Fred, y hoy quiero que me acompañes en un viaje hacia el interior de una habitación que todos hemos visitado alguna vez, aunque sea en nuestros sueños más oscuros. Vamos a explorar la anatomía de una pérdida que no se va. Imagina a un hombre sentado frente a sus libros. El escenario parece normal, ¿verdad? Pero hay algo que no encaja. Los libros están abiertos, pero él no está leyendo. En realidad, los libros no leen nada en él. Es una imagen poderosa, honestamente. Él intenta sostener una forma de orden que ya no corresponde a la realidad. Mira la silla frente a la suya. Está vacía, pero permanece exacta, como si el vacío tuviera que respetar la geometría de lo que alguna vez fue. Lenor no está. Y sin embargo su ausencia determina el peso de cada objeto en esa habitación, determina hacia dónde mira él e incluso parece que el aire se niega a circular porque ella ya no lo respira. ¿No es fascinante cómo lo que falta puede pesar más que lo que está presente? Nuestro protagonista no piensa de forma directa. En lugar de eso, rodea un pensamiento. Lo evita con una disciplina casi militar, como quien camina por el borde de un abismo fingiendo que no ve la profundidad que tiene a sus pies. Pero aquí está el detalle. El duelo no irrumpe con violencia, no es un portazo. El duelo se infiltra, entra en los huesos en diciembre, cuando la luz retrocede y el mundo se repliega sobre sí mismo, se asienta en el silencio, en esa calma que no es paz sino una especie de suspensión animada. Su mente se prepara para algo, no sabe para qué, pero está a punto de quebrarse, y entonces ocurre un roce, un golpe leve, contenido. No fue un estruendo, ¿sabes? Fue algo apenas suficiente para romper su evasión, un sonido que parecía diseñado para ser oído más por dentro que por fuera. Fred, me digo a mí mismo, eso es lo que asusta de verdad, lo que suena en el interior. Él alza la mirada con lentitud. No es la lentitud de la calma, sino la del cálculo. Necesita una explicación antes de ver la forma de lo que golpea. El hábito, ese viejo amigo, acude en su ayuda con excusas razonables. Un visitante tardío, tal vez, o la madera dilatándose por el frío, o el viento empujando lo invisible. Durante un instante, la arquitectura de lo razonable parece sostenerse, pero el sonido no pide permiso ni tiene urgencia, solo se insinúa. Hay una precisión extraña en ese golpe, no parece fruto del azar o del clima, es algo deliberado, así que camina hacia la puerta, midiendo cada paso contra la posibilidad de no encontrar absolutamente nada al otro lado, y eso es exactamente lo que halla, la nada, la intemperie intacta, un pasillo sin testigos y el aire frío ocupando su lugar. No hay figuras, no hay voces, solo la confirmación de que el mundo exterior no produjo ese ruido. Esa es la primera fisura real, porque si el golpe no tiene un cuerpo al que atribuirlo, entonces regresa a donde siempre estuvo, a la única puerta que no podemos cerrar, la de nuestra propia mente, y entonces entra, no como una irrupción salvaje, sino como si hubiera esperado el momento exacto en que todas las explicaciones lógicas fallaran. Un cuerpo negro atraviesa el umbral con una seguridad inquietante. No es un animal extraviado, es algo que reconoce su lugar antes de ocuparlo. No duda, no explora la habitación. Elige un punto y fija la escena. Se posa sobre el busto de Palas, la diosa de la sabiduría y la razón. Fíjate en el simbolismo, la oscuridad animal posada sobre la razón tallada en piedra. El hombre no retrocede. Todavía cree que puede domesticar lo extraño con el lenguaje. Cree que si lo nombra, dejará de ser peligroso. Pero el silencio del cuervo es distinto. No es una ausencia de sonido, es una negativa de respuesta. El cuervo no ofrece signos ni explicaciones. Su sola presencia impone una nueva realidad en el cuarto. Algo se desplaza sin ruido en ese momento. Es como una sombra que no cae desde afuera, sino que asciende desde el fondo del alma y se instala donde la mente se sostiene. El eje del mundo del hombre acaba de cambiar. Él intenta, una vez más, ordenar el caos. Necesita reducir esa presencia a un gesto comprensible. Así que pregunta, no por curiosidad, sino como defensa, porque nombrar es cercar, y cercar es creer que dominamos lo que nos rodea. Su voz sale medida, sobria. Intenta que el tono correcto contenga el desborde emocional que siente, y entonces, sin ninguna variación, llega la respuesta que todos conocemos. Nunca más. No hubo eco,
pero la palabra quedó resonando en cada rincón. Al principio es posible pensar que no significa nada, que es solo un sonido aprendido, un resto de lenguaje sin dueño. Pero esa esperanza es frágil. El hombre no solo oye la palabra, oye lo que esa palabra puede hacerle y vuelve a preguntar. Pero esta vez el peso de la pregunta es distinto. Cada frase lleva ahora una herida abierta que busca cerrarse, y la respuesta vuelve, nunca más. La palabra no se mueve, no responde a la pregunta, simplemente la anula. Pero el hombre insiste. ¿Por qué insistimos cuando sabemos que la respuesta nos va a doler? Es que llega un punto en el que ya no interrogamos para saber algo nuevo, sino para confirmar lo que más tememos. Empujamos el pensamiento hasta que duele, obligando a la razón a tocar lo impronunciable. Lo que empezó como un simple sonido empieza a adquirir forma. El lenguaje deja de ser una herramienta de comunicación y se convierte en un espejo. Y en ese espejo, la palabra nunca más ocupa todo el espacio de lo posible. A partir de aquí, ya no hay distancia entre la palabra y el hombre. Él deja de oírla como algo externo. Su vida entera comienza a organizarse en torno a esa sentencia negativa. Es un colapso milimétrico. Intenta sostener la forma, dar contexto, interrogar con método, pero cada pregunta cierra un camino en lugar de abrirlo. Al no hallar una respuesta diferente, convierte esa misma falta de variedad en una confirmación absoluta. Nunca más. La palabra no se agrieta, no se deja rodear. Él empieza a atribuirle una intención, una voluntad, casi una ley divina. El cuervo ya no es un pájaro, es el juez ante el cual él comparece, y sin darse cuenta pasa de ser un interlocutor a ser un acusado. No hay un juicio formal, pero hay una condena clara. No hay argumentos, pero hay una certeza que pesa más que cualquier prueba física. En este tránsito la razón cambia de bando. Ya no sirve para ordenar la experiencia, sino para justificar el dolor. Toma esa respuesta idéntica y la dobla hasta que encaja perfectamente con su herida más íntima e irreparable. Cuanto más intenta escapar de esa lógica, más se hunde en ella. Es una trampa perfecta, porque cualquier intento de salida se formula con las mismas palabras que lo mantienen prisionero. Es el laberinto de un solo camino. La caída no es un derrumbe ruidoso, es una reorganización total del sentido de la vida. Es como un eje que se inclina y obliga a todo lo demás a seguir esa nueva pendiente hacia la oscuridad. Cuando ese eje se fija por completo, el hombre deja de buscar respuestas. Comprende, con una lucidez que no consuela a nadie, que lo único que le queda es sostener la forma de su propia condena, y el cuervo no se va, no hace ningún ademán de retirarse, permanece allí como permanecen esas verdades que no necesitan justificarse. La escena se congela, ya no hay evolución posible, ni esperanza de cambio. La luz de la vela se agota, revelando contornos distintos. La sombra del cuervo no obedece a la lógica de la llama. Es una sombra más precisa, una sombra que ha encontrado la forma exacta de coincidir con el interior del hombre. Él ya no pregunta nada más. ¿Para qué? Ha comprendido que cualquier pregunta futura nacerá ya respondida. No queda ignorancia, solo una certeza que hay que soportar cada segundo de la existencia. La palabra ha dejado de sonar en el aire, pero se ha asentado en un lugar donde el oído ya no es necesario. Desde dentro, sin voz, sigue dictando la misma sentencia: nunca más. Lo que se clausura aquí no es una historia, sino la posibilidad de que el sufrimiento termine. El final no es una salida, es una fijación, es quedar atado a un punto que no cambia, a una forma que no cede ante el tiempo. Al final no es el cuervo lo que permanece, es la sombra, y en esa sombra el hombre queda suspendido. No está esperando nada, simplemente ha llegado demasiado lejos para poder volver atrás. Lo más inquietante de todo esto es que nada parece haber sido destruido físicamente. La habitación sigue en pie, los libros están ahí, la luz persiste débilmente. No hay ruinas visibles a simple vista, y sin embargo, todo ha cambiado de lugar. Lo que antes sostenía la vida, la razón, el lenguaje, el hábito, ahora solo acompaña la caída, justifica la tristeza, repite la pérdida una y otra vez. Se ha fijado una lectura única del mundo, una manera de ver que no admite desvíos. Cada recuerdo, cada pensamiento se ordena según esa línea que dicta que lo perdido no volverá jamás. Tal vez el cuervo solo fue necesario en el instante en que la mente necesitó una forma externa para reconocer lo que ya estaba operando dentro. No trajo un mensaje nuevo, trajo la forma de lo irreversible.
Hay pérdidas que consisten precisamente en eso, en la imposibilidad de que algo vuelva a tener sentido, y ante ese vacío fabricamos una certeza absoluta para no volvernos locos. Nunca más. Esta historia deja de ser sobre un hombre en una habitación y se convierte en una condición humana. Todos hemos sentido ese momento en que una idea deja de ser pasajera y se instala para definirnos. No se trata de si el pájaro habló o no, se trata de si, una vez que escuchamos esa voz, algo en nosotros decide seguir escuchándola para siempre. Se trata de la persistencia del pensamiento cuando ya no hay a dónde ir. No hay un clímax que cierre la herida. Solo queda ese retorno silencioso de la misma idea que ocupa su lugar sin pedir permiso. No se anuncia, no golpea la puerta, simplemente se reconoce en la pausa entre palabras. Si alguna vez has sentido que una idea regresa sin ser llamada, que repite una certeza que no se discute, entonces conoces ese lugar. No el de la historia de Poe, sino el de su eco en tu propio interior. Esa palabra que no necesita pronunciarse para sostenerlo todo, no vuelve, no avanza, no cambia, simplemente permanece, y en esa permanencia nos damos cuenta de que la sombra siempre fue nuestra. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte y dejar tu like. Con ese pequeño gesto me ayudas enormemente a seguir creando y a que este mensaje llegue a muchas más personas. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.